A veces nos pasa que creemos saber tanto sobre un personaje histórico porque hemos leído, porque lo hemos visto, porque es un ícono, y resulta que de pronto aparecen historias que desconocemos. Es el caso del Che Guevara, de Ernesto Guevara, cuya primera estatua a nivel mundial, uno puede decir, bueno, se debe haber erigido en Argentina, o en Cuba, o en Bolivia, pero no. Resulta que un autor, un escritor latinoamericano, está reconstruyendo una historia acerca de la primera estatua y qué pasó con esa estatua que, claro, golpe militar mediante, ha desaparecido. Ese camino lo reconstruye Juan Pablo Meneses, un autor con el que ya hemos hablado hace un tiempo atrás por aquella primera novela Una historia perdida, y que hace muy poquitos días nada más se editó en nuestro país Revolución, que es el nuevo libro de Juan Pablo Meneses. Está en línea y ustedes lo pueden ver también en pantalla seguramente. Juan Pablo, aquí Jorge y Hernán, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola Jorge, hola Hernán. Bueno, estoy muy bien, estoy muy contento de que esta revolución haya llegado a Argentina. El libro ya está ahí en todas las librerías, salió por Tusquets, y tal como tú cuentas, es una historia que está muy desaparecida, es una historia que estaba perdida y que es una historia que junta muchos elementos que a mí me parecía interesante rescatar. Es la primera estatua de Guevara en el mundo, que se empieza a hacer en el 69, solo 2 años después de su asesinato. Se inaugura a los pocos días del gobierno de Allende la visita a Fidel Castro, la primera vez que Fidel ve al Che en bronce frente a esta estatua. Esta estatua, los grupos de ultraderecha la dinamitan, le vuelan la cabeza. Pablo Neruda organiza una colecta para reconstruirle la cabeza a Guevara, y 3 días después o 4 días después del golpe de Estado, Pinochet personalmente manda hacer desaparecer esa estatua. Entonces un poco en la novela yo recreo todo esto histórico, pero también inicio una búsqueda sobre qué pasó con esa estatua hoy, dónde podría estar eventualmente, y todos los significados de que esta primera estatua es la primera materialización de una cosa que dura hasta hoy, que es el consumo del Che en todo el mundo, las cosas que se consumen con el nombre de Guevara, la figura de él iconográfica en todo el planeta, que es una cosa que no se puede creer hasta el día de hoy, ¿eh? Porque a veces en el discurso oficial yo decía, cuando lo estaba haciendo, estoy haciendo un libro del Che, y decían, ¿ahora? ¿Del Che? Como que era de otro planeta, pero por ese lado muy actual. Claro, ya pasó la vieja, está pasado de moda. Claro, y eso sabemos que no va a pasar, que siempre vuelve y siempre va a volver. Pero es muy interesante, bueno, todo lo que contás es un gran resumen de cómo entrar a la historia. Y encuentro muchos links con tu primer libro, con Una historia perdida, que también hemos hablado aquí al aire contigo en aquel mayo de 2023, en aquel momento. Yo lo que pensaba un poco, bueno, lo decías ahora con el tema del ícono del Che Guevara. Hay un cantautor argentino que hizo una canción que decía, todos se compran la remerita del Che sin saber por qué. Parecen más Guevaras o Che Donalds. ¿Qué te pasa a vos puntualmente con eso, con esa mercantilización del Che? ¿Lo banaliza? ¿Lo rescata? ¿Es una forma de llegar por ahí a otro público? Yo, en la novela ese elemento es crucial y está muy metido, y se rescata como un valor, ¿no? Hay un jugador chileno que actualmente es jugador en Boca, Gary Medel, Sí. que él cuando estaba partiendo se hizo un tatuaje del Che. Un amigo periodista lo fue a entrevistar cuando estaba comenzando su entrenamiento y le dice, Gary, ¿te hiciste un tatuaje del Che? ¿De quién, dice? ¿Del Che Guevara? No. ¿Quién es? Porque para él se había hecho el tatuaje que tenía Maradona. Claro. Él quería ser como Maradona, ¿no? Entonces, pero claro, ser Maradona también requería que le interesaba una especie de sentimiento contestatario, de una rebeldía que estaba ahí presente de alguna manera. Entonces, eso me interesa a mí mucho rescatarlo en el libro, ¿no? Que hay gente que de repente no tiene idea de qué es lo que es esa remerita, pero algo significa para ellos, que significa una cosa casi religiosa. Esta primera estatua, marco esto de la cosa casi religiosa, porque esta primera estatua no es solo que se levantó una primera estatua, sino que se hizo sobre una gruta. El Che, esa estatua es el Che crucificado, no con una viga, sino que agarrado de un fusil, con la idea de hacer de Guevara el primer Jesucristo latinoamericano. Y yo creo que esa idea todavía no la podría dar descartada por completo.
Juan Pablo, ¿cómo te va? Hernán te habla, ¿cómo estás? La verdad, Hernán, una gana de darte un abrazo. Te quería preguntar, ¿qué es lo que vos ves que tenemos en común los argentinos, los chilenos, los cubanos y el resto del mundo cuando vos hablas de una persona? Porque lo primero que se me viene a mí es una tapa de David Bowie, no sé si te acordás, creo que es Loucher, sí, que también él la reencarnó cuando fusilan al Che, y él dijo, claro. es una cosa muy, muy icónica, ¿no? O sea, vos hablás de fusiles, hablás de crucifixión, y lo primero que se me viene a la mente es Cristo. Claro, no, mira, lo que pasa es que todo esto en el libro está muy bien explicado. Parece que estuviera vendiendo el libro, pero no, se lo digo como, como realmente está planteado. Porque escribiendo el libro, que es una novela, pero yo vengo de la crónica, soy cronista, investigué mucho para este libro, recreé muchas cosas tal cual ocurrieron. Todo ese tema del Che como Jesucristo, como Cristo, como el primer Cristo latinoamericano, es una cosa que fue muy potente. Acá en Chile se hizo casi de casualidad, pero es una cosa que viene, ¿por qué? Porque cuando asesinan al Che, desde los grupos, la policía boliviana, con los espías gringos, con todo, hicieron una puesta en escena. De hecho, mandaron a lavar al Che. Le pusieron otras ropas para hacerle una foto. Cuando le iban a hacer la foto, un fotógrafo, el fotógrafo y el jefe de la organización decía abrirle los ojos al Che. Si ustedes, todas estas fotos están en internet. Uh-huh. Entonces al otro día apareció la foto de Che muerto con los ojos abiertos, con el torso desnudo y y esa foto era igual a varias cuadros que representaban la muerte de Jesús. Y entonces John Berger, el crítico y el escritor y crítico inglés, fue el primero que al día siguiente de que muere el Che dice, yo vi la imagen de la muerte y lo primero que se me llega a la cabeza es una cosa que se me provoca cuando veo los cuadros religiosos, ¿no? Y ahí Susan Sontag también hizo un homenaje sobre el Che Guevara. Hay unos poetas, en Chile hay un poeta, Enrique Lin, que escribió sobre el Che como Jesucristo. Roque Dalton, el poeta salvadoreño, escribió Jesucristo, pero estoy hablando a 2, 3 años de su muerte. Claro. Es una cosa que estuvo muy, muy presente y que en San Miguel, la zona de Chile donde se hizo la estatua, este monumento de 10 metros de alto, había gente que tenía imágenes del Che en un altar con velas y en Bolivia hasta el día de hoy hay gente que le pide cosas a Guevara. Cuando estamos hablando con Juan Pablo Meneses, le contamos por si recién se enganchan, autor chileno, autor que va a estar aquí en Buenos Aires, ahora nos va a contar eso en un ratito nada más, el lunes, a ver si nos podemos hacer una escapada para ir a darle un abrazo. Contabas cuando hablamos de una historia perdida, recuerdo una frase que dijiste que fue algo así como que si yo no contaba esta historia, esa historia corría riesgo de desaparecer. ¿Pasa lo mismo acá? ¿Pasa lo mismo porque se está hablando de un ícono máximo que se conoce en el mundo entero, su cara se conoce en todos lados, pero obviamente la historia es un pormenor dentro de sí misma? Son dos preguntas en una. ¿Te pasó lo mismo o te pasó cuando te llegó esa misma sensación, esa misma inquietud de decir, loco, si yo no cuento esto, esto desaparece? Y por otro lado te lo engancho con, ¿qué le pasa al chileno con la figura del Che Guevara? Al chileno en general, porque sabemos un poco lo que representa en Argentina y en Cuba, pero también nos interesa saber esa parte. Sí, mira, yo creo que con respecto a la primera, efectivamente se dio también acá, pero acá se dio de manera más radical. Se dio de una manera mucho más radical el tema de que si yo no lo hago no pasa, no es que lo quiera hacer pasar por mí, pero ¿por qué? Porque el personaje, Juan, el protagonista, que está haciendo un documental sobre esta estatua, en un momento decide hacer una denuncia para ver dónde está, una denuncia formal, digamos. Uh-huh. Ir al órgano oficial, que en este caso es el Consejo de Monumentos Nacionales de Chile, y hacer una denuncia por dónde está Guevara, dónde está el Che. Y yo escribo eso y de repente digo, oye, qué buena idea, lo voy a hacer en la vida real, digamos, ¿no? Generalmente estamos acostumbrados que un escritor diga, el personaje está inspirado en algo que hice yo. Uh-huh. En este caso al revés. Yo me inspiré en algo que hizo el personaje. Y una semana después yo estaba poniendo una denuncia contra el monumento al Che y me decían, una denuncia de desaparición de qué? De Che Guevara, se acabó un monumento. Y resulta que después avanzar la investigación y la denuncia, eso ya está, o sea, ya hay una primera denuncia oficial, porque nadie lo había denunciado. Claro. Ni el escultor, ni la familia, ni el partido que lo hizo, ni la municipalidad que lo organizó.
Nadie lo había organizado. De hecho, la vuelta de la democracia en el municipio donde estaba la estatua, hubo un sobrino del alcalde que la levantó y fue alcalde durante 12 años y nunca ni siquiera quiso recordar esto. Fue como todo un olvido para toda la gente que estaba, que este libro también es un homenaje para esa gente que la intentaron hacer desaparecer de otra manera del olvido. Y ahora también hay un órgano oficial, hay documentos, o sea, el día de mañana cuando se quiera investigar sobre esto ya hay una denuncia oficial, ¿no? Claro. Entonces, claro, si yo no me metía con esto, posiblemente la historia también iba a desaparecer o no iba a quedar en ningún lado. Y una de las cosas que me interesaba, y acá lo uno con la otra pregunta, es que Santiago fue muy guevarista, y sobre todo San Miguel. Yo te diría que San Miguel podría ser el primer territorio guevarista del mundo, si es que hay en algún lugar, porque había muchas figuras del Che, mucha cercanía, muchas imágenes religiosas, había chilenos que habían ido a Bolivia con él, a combatir con él, y había... Y se hizo un monumento, imagínense, se hizo el primer monumento con una gruta para que la gente fuera. Entonces había una conexión muy fuerte. Que con la dictadura se dio vuelta completamente y el Che era el demonio, ¿no? Cuando yo era joven, el Che era el demonio. Había una cajetilla de cigarros que se llamaba Monza, que tenían un auto de Fórmula 1 en la portada, y la dictadura había hecho correr de que en el neumático, si uno lo miraba bien, estaba la imagen del Che Guevara y que ese era un código contra el gobierno de Pinochet. Era como el Che era lo peor. Qué ocurrentes. Y eso sigue hasta hoy. O sea, hasta hoy hay medios muy conservadores, muy de derecha acá, que no han hablado todos mis libros, pero de este no han hablado. O sea, todavía se ve a Guevara como una amenaza, lo que me parece que te habla un poco de la relación que hay de Chile, de pasar de haber sido un territorio guevarista a ser un territorio donde el Che todavía es de alguna manera intocable. O sea, innombrable, perdón, no intocable, innombrable. Qué bueno lo que vos hablás. Me gustaría que cuando vengas acá a Buenos Aires te podamos ver, te podamos abrazar, podamos contarnos. Me gustaría, si tenés la posibilidad, hay un director de ustedes que lo amo profundamente, que es Patricio Guzmán, porque Patricio ha filmado, ha retratado, ha dejado, pero inmaculado, el registro de lo que es el cine documental. Yo hay un cine que realmente saben todos que soy apasionado, que es el cine documental. Y Patricio lo cuenta mejor que nadie digamos, en gráfica, en imagen, ¿no? Así que me gustaría que si tenés la posibilidad de hablar con él o estar con él, y cuando vengas, por favor, venite y lo vemos. Sí, yo estuve con él en París en abril, que fui a presentar una trilogía que yo hice, Periodismo Catch, que se tradujo a francés, y le llevé el libro de La historia perdida, que es la novela anterior, que al final se la entregó un director, porque él ya no está tan bien de salud y lo fue a ver a su casa y todo eso, pero entonces cosas son más domésticas, digamos, pero claro, es lo que hace que en el fondo todos los que estamos en la crónica y el documental son muy parecidos. Algunos dicen la crónica es un documental escrito o el documental es una crónica filmada, ¿ya? En ese sentido es poner una cámara y mostrar una época. A mí me interesaba mostrar esa época porque, claro, el año pasado cumplimos los 50 años del golpe y ni una parte se contó que en el 70 se inauguró un Che Guevara de 10 metros, que había todo este fervor por Guevara, que a mí me parece que es un elemento que igual podría estar en la ecuación, digamos, ¿no? Cuando se cuenta, por ejemplo. Pinochet, de hecho, él agarra el teléfono personalmente y dice, saquen al Che de ahí, y después resulta que se descubre, 30 años después, que él se había mandado a hacer su propia estatua. Entonces, uno de los lugares de donde está el Che ahora es probable que esté en un galpón del ejército, está mencionado esto en el libro con más detalle, en un galpón del ejército, un lugar de pertrecho, que estaría la estatua del Che y al lado estaría la estatua de Pinochet, dos estatuas que no se pueden exhibir públicamente hoy tampoco, según el propio ejército, ¿no? El propio ejército no quiere exhibir la de Che porque le parece que va contra lo que ellos querían, y no quiere exhibir la de Pinochet porque
piensa que le puede pasar lo peor. Por vergüenza, Pero, ¿no? Hay algo que se llama claro, vergüenza, ¿no? Hay claro, alguien que por eso. no se puede exhibir por dignidad y otro por vergüenza. Claro, claro, claro. Claro. Y eso es interesante porque él mandar a decir saquen esa estatua para después ir despacio por acá y mandar a hacer sobre la estatua a París. No con un escultor como Praxíteles Vázquez que hizo la escultura de él ahí en San Miguel y dándole hora a su trabajo de profesor de artes plásticas, sino que la mandó a hacer, Pinochet mandó a hacer su estatua a París, a una fundación muy sofisticada. Juan Pablo, las últimas dos, como para liberarte y agradecerte este tiempo. Bueno, de cuando hablamos aquella vez, ahora hubo un cambio de gobierno en nuestro país, hay un cambio generalizado también a nivel regional, mundial, con el avance de las extremas derechas y demás. Justo que en esta semana aquí en Argentina se está discutiendo el contenido de algunos libros educativos y demás. Volvimos al tema de la persecuta con los libros, ¿no? Hay una frase que vos tenés en tu libro que dice: no puede robarse una obra de arte político en dictadura y que ese ultraje sea aceptado en democracia. ¿Qué análisis haces vos de lo que está pasando a nivel global, a nivel regional, de esta cuestión que me parece, no sé si coincidís, de tender, ¿no?, a ese olvido, como a decir, bueno, que la vorágine del día a día nos vaya llevando y vamos tapando estos gran esfuerzos que hicimos por tener una memoria colectiva, ¿no?, como región, como Latinoamérica? Claro, lo que me pasaba a mí con la estatua y me sigue pasando y me mueve y me empuja es que en el fondo como un gobierno, una dictadura, una junta militar, que era cuando comenzó acá la dictadura, eh, roba cosas que están en el espacio público, obras de arte, porque esto es una obra de arte, esta escultura es parte fundamental. Hay un museo de París que está esperando que la liberen para ofrecer o llevársela al museo si es que no la quieren exhibir, pero es una obra clásica y fundamental del arte político del comienzo de los 70, fines de los 60. Es una escultura, no te estoy hablando que es una bomba que se iba a tirar y que se tiró, sino que es una escultura. Sí. Pero que se le da un trato como si fuera el Che real, ¿no? Y se le amarra y se le lleva como si fuera a llevar al carne y hueso a una escultura. Y entonces que esa escultura que se la llevan, esa obra que hizo un artista connotado, desaparezca y después vuelve la democracia y nadie la reclame, nadie le pregunte dónde está esa estatua y qué pasó con ella, y que nadie pase 50 años y como que listo, quedó. O sea, puede venir una dictadura, puede llevarse todos los elementos públicos, obras públicas que estén en la calle, que a ellos no les gusten, y después cuando se termine la dictadura, eso va a quedar abandonado, porque nadie va a decir, oye, pero recuperen esto. Entonces eso me interesaba hacer, y obviamente me parece relevante porque estamos empujados en un mundo de las individualidades, digo, ¿no? O sea, por eso ahora es mucho más importante que leer El Capital de Marx para la gente, leer El Proceso de Kafka, porque nos sentimos viviendo un mundo kafkiano donde nuestro proyecto es individual, salvar el pellejo. Y en ese escenario, nombrar una palabra como revolución a un tipo como Guevara es como de otra época, de otro planeta, te diría. Sí. Porque hoy día nuestro planeta es ver cómo nosotros nos despertamos convertidos en escarabajos. Y esto te digo porque el otro día estaba leyendo un artículo que en Alemania hay como un rescate de Kafka, como decir su única salida posible. Claro, en un mundo individualista, que lo único que interesa son los proyectos individuales y de llevar una vida funcionaria, obviamente un tipo como Kafka va a ser el que lo ilumine, porque él mostraba cómo sobrevivir en una vida así. Guevara lo hacía algo totalmente lo contrario. Esa pasión que escuchamos al relatar de Juan Pablo es la que le puso a la investigación y es la que se traduce en este libro, Revolución, editado por Tusquets, que ya está en las librerías de Argentina, lo pueden conseguir, y el lunes te podemos ver en el Ateneo Gran Splendid, ¿no? Vas a estar ahí. Claro, voy a estar ahí, una cosa ahí en la cafetería, con lectores y con firmas. Sí. Bueno, entonces nos vamos a acercar ahí, Sí, para ahora verte y seguirla. Sí. Aguante el arte, porque el arte para mí es resistencia. Y lo que lo que haces vos y lo que difundimos nosotros, nos tenemos que encargar de esto, Juan Pablo. Nada más y nada menos. A nosotros nos toca hacer del lado de trinchera, a vos lo que te toca es
la changuita esta de escribir y de narrar, ¿no? Y de regalarnos con tu pulsión y todos esos momentos que vivimos y no podemos dejar de olvidar. Y te voy a tirar una, pero no me la respondas ahora, sino el lunes. Fíjate qué similitudes hacer desaparecer los cuerpos. El Che en escultura, Eva en el cajón y los desaparecidos de un lado y del otro de la cordillera. Pero el lunes me lo vas a decir. ¿Te parece? Gracias. Es verdad. Les mando un saludo, muchas gracias y de verdad me pone muy contento de poder hablar de estos temas y de este libro nuevo, Revolución, con ustedes. Saludos. Acá siempre hay un espacio para vos. Gracias, Juan Pablo. Un abrazo grande. Era Juan Pablo Meneses hablando de Revolución. Este libro que tenemos aquí en la mesa lo súper recomendamos y ya lo escucharon en la voz de su autor. El mejor gimnasio te espera. On Fit.